¿Qué tal? ¿Constipado? ¿O alergia? O no sé. O alergia o constipado, no sé lo que tengo. Las dos cosas juntas. ¿Todo el mundo? Pues venga. Muy buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación les daré cuenta de varios asuntos autorizados en la sesión de hoy. Comenzamos con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de ayudas por 12 millones de euros para las administraciones locales mejoren su gestión de los residuos municipales. Esta iniciativa comprende 4 líneas de ayudas que abarcan desde la recogida separada de fracción orgánica hasta la mejora de los puntos limpios. La medida facilitará que los ayuntamientos cumplan con la normativa europea en materia de residuos y transición ecológica. Contribuirá, además, a fomentar la economía circular, generar empleo y fijar población en el medio rural. Cambiamos de asunto y nos detenemos en la Consejería de Hacienda y Administración Pública. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al decreto de indemnizaciones que actualiza los gastos de desplazamiento de los empleados públicos de la Junta de Extremadura. Subimos el importe en vigor de 0,22 euros por kilómetro recorrido en vehículo particular por comisión de servicio hasta los 0,26 euros. Es un aumento del 18% en el kilometraje. Este decreto incluye otras novedades, como la inclusión de los desplazamientos que se realicen dentro del mismo término municipal. Además, la asistencia a cursos pasará a cubrirse del 80% al 100%. Esta actualización ha sido acordada en la Mesa General de Negociación con los agentes sociales. Con ella damos respuesta a una reivindicación de los empleados públicos, algo con lo que el anterior Gobierno socialista se comprometió pero que nunca cumplió. Las nuevas cuantías tendrán efecto una vez el decreto sea publicado en el Diario Oficial de Extremadura, que calculamos que será a finales de este mes de mayo. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al pronunciamiento previo sobre la tramitación del proyecto de decreto sobre el que se regula el teletrabajo. En la actualidad, alrededor de 2.000 empleados públicos están acogidos a esta modalidad, que facilita la conciliación y garantiza la prestación de tareas. Este nuevo decreto cuenta con notables novedades, como el abandono de las convocatorias anuales, de manera que los trabajadores podrán solicitar y recibir autorización para ejercer el teletrabajo en cualquier momento del año. Estamos convencidos de que esta medida facilitará el cuidado de menores y personas dependientes. El decreto que regula el teletrabajo, que entrará en vigor en el mes de mayo, representa una decidida apuesta de la Junta de Extremadura por la consolidación y la mejora del teletrabajo. Con esta nueva norma fomentamos el trabajo colaborativo y el uso intensivo de las herramientas tecnológicas. Ahora, en materia de salud y servicios sociales, el Consejo de Gobierno ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto estatal para el reparto de menores migrantes. La Junta de Extremadura llevará ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto de Ley 2/2025 que establece el reparto forzoso de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. Consideramos que esta normativa invade competencias exclusivas de la Junta en materia de protección de menores, vulnera principios como la autonomía y la lealtad institucional y recurre de forma indebida al Real Decreto Ley para afrontar una situación que, lejos de ser extraordinaria, es estructural. Este derecho afecta a derechos fundamentales, como la libertad o la educación, altera el régimen constitucional de las comunidades autónomas y, además, no garantiza la financiación necesaria para atender a los menores trasladados. Se trata de una medida impuesta por el Gobierno central de manera unilateral, sin respetar los principios de cooperación y solidaridad que deben regir en el Estado autonómico. Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado 2 conciertos sociales para garantizar la continuidad de los servicios de residencia para personas con discapacidad. Aseguramos así la prestación de atención especializada por parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro que ya venían desarrollando dicha labor dentro del marco de atención a la discapacidad en Extremadura, el MADEX.
Hemos aprobado 2 líneas de conciertos, una para personas que necesitan atención permanente en su vida diaria, por 4 millones de euros, y la otra para las que requieren apoyo puntual, por casi 1 millón de euros. Y seguimos con otra medida destinada a mejorar la atención sanitaria. El Consejo de Gobierno ha aprobado la implantación de un nuevo sistema para gestionar la recepción, los turnos y la circulación de los pacientes en los centros hospitalarios extremeños. El objetivo es que la atención hospitalaria sea más ágil y ordenada. Para ello, instalaremos dispositivos digitales en todos los hospitales. Los pacientes se identificarán a su llegada y recibirán un número que les avisará, a través de monitores informativos, cuándo y dónde acceder a la consulta. Este sistema ya funciona en el área de salud de Cáceres y ahora se extenderá al resto de las áreas sanitarias. Y vamos con otra medida también destinada a la modernización de la Administración autonómica, que se enmarca dentro de las competencias de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. El Consejo de Gobierno ha autorizado la implantación de una nueva plataforma digital que mejorará la gestión interna de los servicios públicos extremeños, lo que permitirá que funcionen con más agilidad y eficiencia. Invertiremos 3,5 millones de euros en esta herramienta que se integra dentro del proceso de transformación digital de la Junta de Extremadura. Por otro lado, hemos dado luz verde a un convenio con el Ministerio de Política Territorial para avanzar en la construcción de una aduana intermodal en Badajoz. En esta aduana se realizarán las inspecciones de importación y exportación de las mercancías que pasen por Badajoz sin necesidad de hacerlas en los puertos de Portugal y España. Esto supondrá un ahorro importante para las empresas y atraerá nuevas inversiones a la plataforma logística del suroeste europeo, que es donde se ubicará. El convenio suscrito por ambas administraciones supone la cesión por parte de la Junta de Extremadura de una parcela de 44.000 metros cuadrados en la plataforma logística. Por su parte, el Ministerio se compromete a financiar la redacción del proyecto con una inversión de 285.000 euros. Esta nueva aduana se convertirá en un punto clave para el transporte de mercancías en Europa. Las previsiones apuntan a que, de cara al 2050, el tráfico comercial a través de la frontera entre Extremadura y Portugal aumente un 40%. Y seguimos hablando de infraestructura de interés para los extremeños. El Consejo de Gobierno ha aprobado las obras de reforma y ampliación del Centro de Empleo de Alburquerque. Con una inversión de 800.000 euros vamos a modernizar las instalaciones, hacerlas más accesibles y mejorar su funcionalidad. Por su parte, la Consejería de Infraestructura, Transporte y Vivienda ha informado al Consejo de Gobierno de varias actuaciones de emergencia en las carreteras extremeñas afectadas por las lluvias de febrero y marzo. Ya han terminado los trabajos de reparación de la EX 390 entre Cáceres y Torrejón el Rubio y de la EX 211 a la altura de Monterrubio de la Serena. En las próximas semanas finalizarán las actuaciones sobre la EX 112 en su tramo 27 a su paso por Jerez de los Caballeros. Aproximadamente también terminarán las obras de emergencia en la EX 119 dañada tras la rotura de la balsa de riego de Jarandilla de la Vera. Y se espera que después del verano hayan concluido las obras de la EX A1, en el punto kilométrico 84 de la vía, a la altura de Coria, que es la zona más afectada por las abundantes lluvias que están reparando las fisuras en la calzada. Las 4 actuaciones de emergencia suman una inversión total de 1.700.000 euros, con los que se van a sellar grietas, rehabilitar firmes y, en definitiva, garantizar la seguridad vial. Esta partida se une a los 7 millones en ayudas que la Junta de Extremadura ha destinado a los municipios afectados por las inundaciones. Nos detenemos ahora en la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional y hemos autorizado la contratación del servicio público de acompañante para las rutas escolares, que beneficiará a 16.000 alumnos extremeños que utilizan el transporte para desplazarse a su centro educativo. Se trata de un recurso que garantiza el acceso a la educación en todos los puntos de la región y a igualdad de condiciones. La figura de acompañante supone la presencia de al menos una persona al cuidado de los menores durante todo el recorrido hasta dejarles en el interior del recinto escolar.
El contrato saldrá a licitación para los 2 próximos cursos por 12,8 millones de euros. Es todo por mi parte. Me pongo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Lo iniciamos con lo relacionado con el Consejo de Gobierno. No sé si tienen alguna pregunta. Respecto a los temas del Consejo de Gobierno, le quería preguntar por el teletrabajo. Me gustaría saber un poco cómo ha señalado, creo que se va a aplicar, tienen previsto en mayo. Me gustaría saber si va a cambiar un poco a cómo está actualmente el teletrabajo, sobre todo para los trabajadores. No sé si van a tener teletrabajo en ese decreto todos los días, si va a ser 3+2, es decir, que tengan también que acudir algunos días presencialmente. Un poco cómo se va a hacer ese desarrollo. Sí, cambia radicalmente desde el principio en que la convocatoria está abierta todo el año y no hay que esperar a que se abra la convocatoria para solicitar esta opción del teletrabajo. Es combinado, lógicamente, con el presencial y se tienen en cuenta las casuísticas, las consideraciones particulares de cada uno, sobre todo en temas de conciliación, en algún tema específico, embarazos, etcétera, que haya que ver. Es muchísimo más flexible a la hora de elegirlo y lo que pretende es que sea un servicio que dé cobertura tanto a la Administración en su trabajo como al trabajador o la trabajadora que lo solicita. ¿O va a ser una decisión de la Junta? Es un derecho a solicitarlo de cada trabajador y luego, evidentemente, la Junta considera la situación particular de cada uno y la situación del puesto de trabajo para tomar la decisión en cuanto a la cantidad de días, etcétera. Pero, lógicamente, es un derecho de los trabajadores el teletrabajo. Y también le quería preguntar, estamos por la situación derivada del apagón. Quería saber si se ha hablado de ello en el Consejo de Gobierno y un poco si, como han pedido otras comunidades autónomas, Extremadura ha decidido desescalar y bajar al nivel 2 de emergencias. Gracias. Sí, bueno, para el Gobierno ha sido el tema, necesariamente hemos tenido que hablar de él, no solamente hoy, desde que se inició el apagón. Como saben, la presidenta ha estado día y noche en el 112 a cargo de esta situación. En cuanto a desescalar esta situación, corresponde al Gobierno en exclusiva tomar esta decisión, porque él es el único que tiene la información hasta el momento de lo que ha ocurrido y sobre ella pues tomará la decisión. Nosotros le hemos informado que los servicios y la gestión de la Junta de Extremadura es completamente correcta ya para su información y solamente es el Gobierno el que tiene esta capacidad para informar. Se le ha trasladado y estamos esperando. Esto es, ya sabe, esto me recuerda un poco a lo de si necesitan ayuda que lo pidan. Nosotros ya hemos informado de cuál es la situación. Nosotros no podemos solicitarlo, no es así. O sea, es el Gobierno el que tiene que decidirlo. Nosotros informamos y ya están debidamente informados de cuál es la situación de correcto funcionamiento de los servicios y de la gestión de la Junta. Sí, consejera, respecto del apagón, ayer se informaba de que el 98% de la comunidad autónoma había recuperado la red eléctrica. No sé si ya es total la recuperación, ese 2% ya está recuperado. Y, en segundo lugar, también nos decía ayer la presidenta que había algunos problemas todavía de comunicación en los centros de datos de la Junta de Extremadura. No sé si también eso ya está solucionado. Estamos prácticamente en el 100% de toda la recuperación, en todos los sentidos. Se ha trabajado, además, enormemente y con muchísima excelencia por parte de todos los funcionarios y de todos los equipos técnicos y profesionales para que esté así y estamos ya en un momento óptimo de todo. Buenos días, consejera. Buenos días. Al margen de todo esto le quería preguntar, bueno, supongo que ya está escuchando por la protesta de los docentes, nos han comentado que no han tenido respuesta por parte de la Junta, ni una contraoferta, ni tampoco de otra reunión. Bueno, la negociación sigue abierta y ha seguido siempre abierta por parte de la Junta. Mantenemos el compromiso con la mejora salarial de los docentes y, aunque no hay fecha para la reunión, insisto en que nuestra voluntad es llegar a acuerdos. Deben recordar que en este Gobierno hemos creado más empleo docente, han sido 916 plazas de profesionales más, mejores condiciones laborales y estamos abiertos al diálogo y a las soluciones. Yo tenía también otro tema. Parece ser, esperemos que sea así, que hoy se firmaba
en estos momentos el convenio entre la empresa concesionaria del transporte sanitario terrestre y los sindicatos para ese convenio, que la Junta señalaba que era un paso previo para la licitación de este servicio. Me gustaría saber un poco, después de tanto tiempo, un poco la valoración. Bueno, ustedes saben que nosotros lo estábamos deseando. Por nuestra parte, lo único que hemos puesto es mejorar todas las condiciones, en horas, en número de ambulancias, en subida de salariales. Por nuestra parte estaba todo, pero nosotros no firmamos ese convenio. Son las dos partes, empresas y sindicatos, las que deben hacerlo. Estamos deseando poder dar este gran servicio, importante servicio a la comunidad. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias.